¿Se puede ver bien la proyección por allá, maestra Nancy? Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra sesión. Vamos a tratar de conectar justamente estos tres aspectos: el currículum, los principios didácticos y también los programas analíticos. Bueno, entonces, lo primero que quisiera mencionar es que una de las características que asume la nueva escuela mexicana o que manifiesta dentro de su proyecto curricular es que cuenta con un currículum integrado. Pero, ¿qué significa contar con un currículum integrado? Pues lo primero que habrá que decir es que la integración de este currículum significa la unidad de las partes, ¿sí? Una unidad donde las partes son modificadas, donde la unidad es una unidad de las disciplinas y también de las distintas formas de conocimiento en las instituciones escolares. Segundo, un currículum que favorece el trabajo colegiado en las escuelas, ¿sí? Un currículum que no solamente incluye el trabajo colegiado en las escuelas, sino que también incluye el trabajo colegiado con otras personas de la comunidad, ¿sí? Un currículum que propicia que los profesores participen de propósitos comunes, que busca que tanto los profesores como también los estudiantes puedan construir propósitos de manera cooperativa, con la cooperación de todos, de manera creativa, de manera innovadora y también de manera crítica, analizando la realidad que experimentan en su comunidad, que experimentan en su escuela, ¿sí? Un currículum integrado que además articula el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos o también de cualquier otra metodología globalizadora, ¿sí? De esto justamente hablamos del currículum que articula el trabajo interdisciplinario y esta problematización de la realidad. Bien, un currículum que integra también las experiencias, ¿sí? Eh, Cuando gran parte del aprendizaje se centra en las experiencias que vivimos. Entonces vamos a pensar en esas experiencias constructivas, en esas experiencias reflexivas, ¿sí? Que nos ayudan a comprender mejor los fenómenos de estudio, que nos ayudan a comprender mejor a nosotros mismos, que nos ayudan a comprender el mundo, ¿sí? Pero además, estas experiencias que nos permitan transferir y usar nuevas situaciones en las que podamos aprender. Un currículo integrado compuesto por esa integración social. ¿Por qué? Porque la escuela ofrece experiencias, porque la escuela ofrece eh, experiencias de vida para los niños, para las niñas, para los adolescentes, con muy diversas características y procedencias. Una integración también de los conocimientos, porque el conocimiento es construido por el ser humano, es utilizado por el ser humano, es un instrumento
que se transforma, que cambia, que utilizamos las personas en lo individual, en lo social, ¿sí? Pero también el conocimiento es un empoderamiento que contribuye a proporcionar a las personas un control sobre su propia vida. Entonces, integramos las experiencias, integramos a las personas, integramos a las instituciones, integramos a los conocimientos. ¿Cómo es posible hacer esta integración? Pues esta integración se hace a través de los ejes articuladores. Estos ejes articuladores que justamente sostienen la construcción de los objetos de conocimiento y aprendizaje para la enseñanza. Pero que también estos ejes articuladores traducen, esto es muy importante, traducen las capacidades humanas en el currículo. ¿Sí? Estos ejes articuladores que nos permiten entender al mundo en relación con las y con los otros, recordando siempre que justamente nosotros nos construimos con las y con los otros. Entonces, basándonos en esta mirada integral del currículo, basándonos en estos ejes articuladores, es que se elaboran los programas de estudio. Se construyen estos programas de estudio. Estos programas de estudio, que si recordamos la noción ordinaria de programa, estamos pensando en un documento curricular que despliega los elementos, los organizadores centrales, de qué, hasta qué y cómo se enseñan los objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje que son señalados desde luego en los campos formativos. Esta es la idea en sí de programa y la organización curricular que se tiene consiste en la participación en la elaboración y análisis de dos programas de estudio. Un programa sintético, por un lado, y un programa analítico. Ya. Permítame un minuto, por favor, maestra. Sí, está. Sí, está bien, doctor.
Muy bien, maestra. Entonces tenemos estos dos programas, el programa que llamamos el programa sintético y el programa que llamamos analítico, ¿sí? El programa sintético, que es justamente un programa elaborado por el sistema educativo, por un análisis que hace la Secretaría de Educación Pública para identificar aquellos contenidos que socialmente sean significativos, que tengan un valor excepcional en la cultura y que de inicio, hay que comentarlo, este programa sintético es como una especie de esqueleto. ¿Sí, maestra? Un Sí, esqueleto que doctor. hay que completar, ¿sí? Entonces, son programas que son incompletos por definición. Están incompletos, son diseñados incompletos, ¿para qué? Para que a través del trabajo de la academia, para que a través del trabajo del consejo escolar, para que a través del trabajo de la comunidad de aprendizaje, se complementen, ¿sí? Y se elabore el programa analítico, ¿sí? Este programa analítico que surge de analizar las condiciones en la escuela, que surge desde esa experiencia docente y que va a ser esa carne que va a cubrir este sistema óseo que ha sido el programa sintético. Y juntos, es decir, el programa analítico se construye basado en el sistema óseo, en el programa sintético, pero considerando el contexto y las experiencias, las necesidades de las maestras y de los maestros. Es un documento, un proceso que se vive en lo colectivo. Y bueno, para la construcción de este programa analítico se lleva a cabo una acción, una actividad que fundamentalmente va a consistir en la aportación de esa experiencia de las maestras y de los maestros, del conocimiento que tienen las maestras y maestros del contexto, de las situaciones, de los conocimientos, de las habilidades, de las necesidades que desean atender, que son necesarias de atender para sus alumnos y alumnas. Así es que aparece el codiseño. El codiseño que sitúa los puntos de articulación del conocimiento y el saber con las situaciones de enseñanza. Ahí es donde se ponen en juego los saberes docentes. En esta articulación entre los contenidos de los campos formativos con los ejes articuladores, ¿a través de qué? A través del ejercicio didáctico. El codiseño considera, ¿sí?, el colectivo docente de cada escuela. Y es cada escuela quien va haciendo una deliberación, un análisis para identificar los contenidos, las metodologías que se deben de integrar a los programas analíticos. Bueno, esta primera parte tiene que ver con conocer esa propuesta, ¿sí? Pero esta propuesta curricular emerge en principios elementales que las maestras y maestros puedan utilizar en su práctica, los principios didácticos. ¿Alguna duda, maestra? ¿Alguna pregunta hasta este punto? No, doctor, todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, Sí, todo bien. estos principios didácticos involucran reconocer que el trabajo pedagógico
es un encuentro entre personas. Personas que reconocen su potencialidad, su singularidad y su condición. Mediados, ¿por qué? Por diversos saberes y por condiciones materiales de existencia. Entonces, el trabajo didáctico es una tarea compleja, es una tarea que requiere del compromiso de todas las partes que ahí se involucran, de los docentes, de los alumnos, de las madres, de los padres de familia, como también de los directivos. El aprendizaje entonces se centra en la construcción con las otras, con los otros, en el diálogo, que tienen que encontrar las formas de cómo adecuar, por ejemplo, el mobiliario escolar, de cómo hacer, de cómo cubrir las necesidades que tienen sus estudiantes, que tiene su escuela, que tiene su comunidad, para que las alumnas y los alumnos puedan interactuar en ese escenario, en el escenario del aula, en el escenario de la escuela, en el escenario de la comunidad. Pero también un principio didáctico atiende ese trabajo didáctico que requiere el alumno, la alumna, para poder ver al aprendizaje como un proyecto personal. Un proyecto tal como el psicólogo, biólogo y filósofo canadiense Bernard Lonergan nos dice, un trabajo en el que las maestras y los maestros como tal no podemos poner el conocimiento en la mente de nuestros estudiantes. No podemos desarrollar sus habilidades en nosotros, sino es más bien un esfuerzo personal que hace cada alumno para construir su conocimiento y para ir desarrollando paulatinamente sus propias habilidades. Ese aprendizaje que se da a través de diversas interacciones, los docentes con los estudiantes con los estudiantes, los contenidos con el problema, las actividades individuales y colectivas, las actividades y los contenidos, problema respecto a la realidad. Ahora, debemos de recordar que todo aprendizaje requiere de esfuerzo y habrá que disipar la idea de que aprender no significa crear dificultades, sino que aprender requiere de esfuerzo, pero también requiere de una satisfacción personal y colectiva, de lograr trabajo o, sino también en entender las dificultades, los retos a los que se enfrenta al aprender. Y claro, es conocido que la actitud que muestran los estudiantes para el aprendizaje mejora cuando se reconocen aciertos. Eso es lo que permite alcanzar. Esto es lo que permite avanzar. Pero también reconocer qué se ha logrado y qué no. Cuáles han sido los alcances, cuáles han sido las limitaciones. Es importante también reconocer que cada docente, al enfrentar la tarea de gestionar el aprendizaje, requiere de una formación por una parte en el campo de la pedagogía, pero también por otra parte en el propio campo de la disciplina en la que se está construyendo ese aprendizaje. Y una de las formas más ricas, más enriquecedoras que encontramos consiste en trabajar en situaciones reales, en situaciones sentidas por los estudiantes, trabajando desde el aula, desde la escuela, desde la comunidad, e incluyendo en ello los campos formativos,
los programas sintéticos, los objetivos de conocimiento y aprendizaje, también los problemas sociales, los temas de la vida, del entorno, los temas nacionales, considerando las preguntas generadoras siempre conectadas con esos problemas sociales y estableciendo una relación con los ejes articuladores. Ello nos permite desarrollar metodologías como proyectos, aprendizaje basado en proyectos, enseñanza por problemas o aprendizaje basado en problemas. También hablar del aprendizaje, servicio o hablar también de STEAM para finalmente constituir una evaluación formativa. Una evaluación que tome en consideración los saberes, los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores. Y bueno, esto es con respecto al punto de los principios didácticos en los que se basa esta mirada de la docencia de la nueva escuela mexicana. ¿Alguna duda hasta este punto, maestra? No, doctor, todo bien. Bueno, el tercer punto en abordar de esta sesión tiene que ver con los programas analíticos. Que claro, ya empezamos a hablar de ellos, pero la pregunta es, ¿cómo se desarrolla el programa analítico? Pues se desarrolla en primera instancia considerando una de las labores fundamentales de la escuela, la idea de poder valorar las ideas, los significados, la intención de la escuela, con, pero también con respecto a la comunidad. ¿Qué es lo que influye de la sociedad y la comunidad en los procesos educativos y cómo también los procesos educativos generan una influencia en la sociedad que construimos y la comunidad que somos? En este sentido, el aprendizaje no es un hecho que reside en la mente solamente de los estudiantes. No es un proceso individual, sino que es una acción que se ejerce en relación con otras personas, en contextos específicos y además mediante el uso de diversos objetivos y símbolos culturales. Para ello, entonces, es necesario pensar en una primera etapa que es el diagnóstico, un diagnóstico sociolingüístico, ¿sí? Que nos permita comprender la realidad, los elementos que experimentan los estudiantes en ese contexto. Después, analizar y comenzar la construcción de ese programa analítico. Ese programa como base al programa sintético. Problemas sociales y de temas de la vida. Abordar estos problemas desde diversas metodologías. Y algo muy importante, no hay un formato específico para este programa analítico. Sí hay elementos como los que ya hemos mencionado que deben incorporarse, pero no hay un formato en específico. No es el formato de la dirección, es el de cada consejo escolar, cada comunidad y ambiente de aprendizaje. Y claro, el plano didáctico, el programa docente, donde las maestras y los maestros establecemos las actividades, los materiales, las maneras de evaluar, las maneras de integrar entre los diversos campos formativos. Es en ese espacio donde se plantean las actividades situadas y significativas para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Este programa docente, este plano didáctico al que estamos haciendo cita, ¿sí?, lo que busca es dar un mejor seguimiento a los procesos de aprendizaje. Y para ello se pone mucho énfasis en cuidar la secuencia de actividades, en articular los contenidos analizados con una secuencia, con una gradualidad, pero también en procesos de tiempo que no sean extensos, que preferiblemente sean breves. Considerar siempre las distintas dificultades intelectuales o el grado de dificultad de las actividades que ahí se plantean. De tal manera que en los diferentes momentos del desarrollo de las niñas o de los niños, éstas puedan vivir esta experiencia. Bueno, pues estos son justamente algunos de los requisitos más importantes, algunos de los elementos más importantes. Hablamos del currículum, cuando hablamos de los programas analíticos y también cuando hablamos, desde luego, de los principios didácticos, el plano didáctico, de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Muy bien, dejo de compartir, maestra, y me gustaría conocer si usted tiene alguna pregunta, alguna duda en esta parte de lo que hemos estado justamente compartiendo, de lo que hemos estado mencionando, que en cierta medida buscamos pueda ser el corazón de el análisis curricular de esta nueva escuela mexicana. Todo muy bien, doctor. Es muy entendible. Es precisamente lo que estamos revisando casi constantemente los docentes en las reuniones de consejo. Entonces sí es pues muy claro la exposición y pues reafirma lo que ya hemos visto desde que empezó esta nueva escuela mexicana. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues esperamos que en esta breve exposición se haya podido alcanzar justamente esta claridad. Esa es justamente la intención de dialogar sobre este tema para poder analizar de manera breve estas características. Le pido un momento. Vamos a utilizar un audiovisual. Un breve audiovisual en el que hablamos justamente uno de los profesores con mayor experiencia, con mayor conocimiento de la nueva escuela mexicana, que es el doctor Ángel Díaz Barriga, que nos va a hablar de la labor de los docentes, que nos va a hablar justamente sobre cuáles son las características de la profesión docente. Voy a pedirle entonces, si es tan amable de prestarnos su atención al siguiente video, por favor. Tres temas: profesión docente, el papel de la práctica en la formación y la necesidad de reestructurar contenidos pedagógicos y disciplinares en los planes de estudio. Yo pienso que en el plano nacional lo que se está debatiendo, no sé si se vaya a lograr porque las posiciones las tenemos muy encontradas, es hasta dónde se puede dar libertad a que defina su plan de estudios. Lo que yo observo incluso en el debate de la ley es que hay dos posiciones encontradas en la misma estructura de lo que están haciendo. Yo podría decir que un gran ausente
en la reflexión o en el debate pedagógico mexicano es definir qué entendemos o analizar qué entendemos por profesión docente. Realmente veo que en el caso mexicano, el docente se está interpretando a sí mismo, está asumiendo la identidad de un trabajador, de un empleado. Y entonces lo que asume es, dígame la autoridad o dígame el patrón, en este caso, qué debo hacer, y eso es lo que yo hago en el aula. Y no asume una responsabilidad profesional que es, yo soy el responsable de los aprendizajes de mis alumnos. Y en ese sentido veo dos tipos de debate. Uno que se abre en el pensamiento sajón con Schulman, donde directamente el tema, la clave del tema es conocimiento de la materia, conocimiento pedagógico y conocimiento pedagógico del contenido. Y otro, lo que yo veo como un pensamiento francófono, centrado en saberes. Quiero aclarar, conocimiento y saberes son conceptos epistémicamente diferentes, donde estos autores definen 4 tipos de saberes: de la ciencia de la educación, disciplinarios de la materia, curriculares, sobre lo que se va a enseñar, y experienciales. Otro autor es Perrenou, probablemente es el autor que más se acerca a lo que nosotros conocemos, primero por su libro 10 competencias para el desarrollo de las habilidades docentes, aunque en Ginebra, donde él colaboró en el rediseño de la política educativa, él estableció unas competencias de referencia que son muy pocas: capacidad de organizar, crear situaciones de aprendizaje y trabajo en equipo, y 44 competencias inventario, donde iban de alguna manera desde el dominio de contenidos hasta saber enseñarlos, hasta saber trabajar con los estudiantes. A mí me parece que el eje que no hemos encontrado en la formación de docentes es esta articulación entre saber, o sea, ¿qué es un docente? Es quien puede articular un saber pedagógico, y habría que pensar cómo renovamos ese saber pedagógico en las escuelas normales con un saber disciplinario, y también tendríamos que pensar cómo renovamos el saber disciplinario y con un conjunto de disciplinas auxiliares. No las voy a mencionar, pero yo pienso que si perdemos de vista, y este es un poco creo que el gran problema de la política educativa mexicana o de los proyectos curriculares en México, pierde el eje de lo que constituye la formación de docente. Enfrentamos una dificultad. Los docentes que llegan a las escuelas normales, los estudiantes que llegan a las escuelas normales, ya tienen un modelo internalizado de docencia. O sea, ya cuando se habla de cómo dar una clase, ellos ya saben cómo han vivido que se da una clase. Pero por otra parte, las mismas instituciones formadoras de docentes no se caracterizan por ser innovadoras, no se caracterizan por establecer metodologías de trabajo diferentes a esa experiencia. Y en tercer lugar, los lugares de práctica, que es un privilegio en las escuelas normales, porque lleva al estudiante a escenarios reales, realmente no pueden garantizar en el caso mexicano que el docente con el que el estudiante está haciendo la práctica realmente sea un tutor real del trabajo que está haciendo el estudiante. O sea, prácticamente se le deja al garete. Y en este sentido me parece que la deuda curricular que tiene este país es con saberes docentes o con saberes pedagógicos, con saberes disciplinarios y con el espacio de la práctica, más allá que formalmente se cumpla. ¿Qué significa resignificar la profesión docente? Porque de alguna manera lo estoy tomando en términos de lo que busca el centro, revalorar la profesión docente. Primero, yo pienso que es un cambio en la cultura global que afecta a la educación. Esto es, en qué es lo que el sistema espera de la educación, cómo el sistema espera captar a estudiantes que decidan estudiar para la docencia y cómo el sistema va a tratar a estos profesionales y no a estos trabajadores. Finalmente, pienso que también el sistema los trata como trabajadores. Y luego, un cambio en la concepción de las disciplinas curriculares. ¿Qué significa una perspectiva para la docencia? Resignificar la profesión, o sea, hacer que el profesor se asuma como responsable del aprendizaje de sus alumnos. Esto es, que mientras Juan es mi estudiante, su no aprendizaje es mi problema, lo cual es muy complicado, máximo cuando estamos viendo docentes, en el caso de secundaria y bachillerato, que tienen que atender más de 240 alumnos a la semana. Resignificar una visión didáctica que atienda sus desarrollos conceptuales. ¿Qué estamos viendo en la didáctica? La didáctica y la pedagogía
se sigue considerando como la disciplina que da instrumentos. Y discúlpeme, la didáctica es la disciplina que permite vehiculizar en el aula un coproyecto educativo, en este caso escolar, estatal, etcétera. No se visualiza la didáctica en esta perspectiva. Analizar quiénes son nuestros alumnos, qué transformación en la sociedad, en la cultura social, a partir de lo que podemos llamar la era digital, y qué cambios la tecnología está gestando en las disciplinas que trabajamos en el aula. No discutamos mucho sobre los alumnos. Alguna vez yo tomé el concepto nativos inmigrantes digitales de Prensky. Se puede tomar de cruz residentes e inmigrantes digitales. No importaría tanto el concepto. Lo que es claro es que estamos ante sujetos que cada vez más viven formas de conectarse y que son capaces de desarrollar multitareas, aunque las desarrollen de manera dispersa, aunque las desarrollen de manera poco profunda, pero que le dan mucha importancia al movimiento y al color. Que buscan el estímulo inmediato, esto es, que buscan, han nacido y se mueven en una sociedad sobreestimulada y se están preguntando qué es útil de lo que usted está trabajando para conmigo. Dan relevancia a las redes sociales, más relevancia a estas que a proyectos escolares. Las redes sociales las saben usar, no las pueden usar para impulsar o apoyar sus proyectos de aprender. Tienen una noción completamente diferente de lo que es orden, disciplina, aprendizaje. Y la pregunta que hoy pienso que muchos nos estamos haciendo, que muchos académicos se hacen, es ¿dónde se aprende hoy lo significativo? ¿En Google o en la escuela? Y de alguna manera este es un reto que la escuela no puede dejar de lado. Reconstruir la manera de trabajar docente, de la clase frontal o de la clase de exposición a una pedagogía del acompañamiento. Preparar un tema, todos sabemos preparar un tema, no importa si nos dicen que es por competencias, si nos dicen que es constructivista, etcétera, al final preparamos el tema, pero hoy lo que se trata es de construir situaciones, problemas. Encontrar cómo combinamos sintetizar información con guiar, orientar y acompañar las búsquedas de los alumnos. La pedagogía del siglo XVII para acá fue una pedagogía de pensamiento convergente. Abran el libro de historia en la página 32 y fíjense qué dice el párrafo tercero. Hoy Google lo que hace es un pensamiento divergente. Tenemos este tema, a ver qué encuentran en Internet que pueda ser de utilidad. Y si no les decimos a ver qué encuentran, ellos pueden decir, profesor, estoy encontrando esto que va diferente a lo que usted está planteando. Desarrollar la capacidad de usar herramientas tecnológicas en situaciones de aprendizaje y reconocer que formar es más que impulsar aprendizajes. Yo pienso que esta es como la gran carencia que ahorita observamos en las políticas de educación de este país. Se da mucha importancia a la eficacia en el logro de aprendizajes, nos reportan el logro de aprendizajes, pero no trabajan el tema de la formación de los sujetos. Y el tema de la formación de los sujetos no es o no se puede reducir a lo que llaman habilidades socioemocionales, que no es desarrollo emocional. Habilidades socioemocionales es otra cosa. Y bueno, acá solamente me estoy acercando a Casani para analizar por qué nuestros alumnos no aprenden a leer. El autor me ha sido muy interesante para esto, porque Casani lo que sostiene en el caso de la lectura y de lo que él llama la lectura digital, la escuela solo privilegia prácticas letradas. Los alumnos en realidad pasan más tiempo en otras prácticas de lectura que él llama vernáculas, que es informal, que es privada, que es espontánea y sobre todo que es muy interesante para el sujeto. Y entonces, estos artefactos letrados, dice, son físicos o digitales, mensajes SM, WhatsApp, etcétera. Nadie sabe interpretar todos los textos. La generación actual, y me parece otro principio importante, ya no lee de principio a fin. O sea, ya no lee un libro empezando por la primera hoja y terminando al final. Ya no lee un capítulo siguiendo el orden de la página. La generación actual tiene una perspectiva que él llama una lectura global, que llama ecológica, porque lo que busca es entender, contextualizar lo que está diciendo el autor e interrelacionar temas, y lo que llama émico, que es
depende de su interés y de su punto de vista. O sea, nada más lo presento, no lo voy a... está tomado de Casani, por eso directamente puse la referencia, pero lo que el autor trata de plantear aquí es, hay nuevas prácticas letradas en el trabajo de un texto. Y lo que hace la escuela es, y esta también es del autor, dice, la escuela trata de imponer el trabajo académico sobre lo que él denomina el trabajo vernáculo. Pero la reflexión que yo quiero hacer es, en las escuelas normales seguimos enseñando las prácticas del trabajo académico y entonces no aprovechamos la riqueza de lo que aquí está llamando el trabajo vernáculo. ¿Qué es lo que sostiene Casani? Si podemos entender la lectura real que hacen los estudiantes, podríamos encontrar la zona de desarrollo próximo para irnos acercando al trabajo académico. Pero lejos de esos, nos pegamos en el trabajo académico y ahí podríamos entender por qué en PISA nuestros estudiantes salen mal en lectura. Más allá de que las investigaciones demuestren que los estudiantes hoy leen mucho más que hace mucho tiempo, pero leen cosas muy diferentes, incluso Casani llega a decir, leen cosas que son erróneas, pero son las que ellos leen, las que ellos tienen a la mano. Casani al mismo tiempo presenta otro ejemplo, que aquí ya no lo coloqué para no extenderme, de cómo también la matemática se ha convertido en una matemática académica y en una matemática que él llama del mercado. Y cómo en la matemática del mercado, alumnos que en la matemática académica salen con que tienen dificultades de resolver problemas matemáticos, en la matemática del mercado lo pueden hacer siguiendo estrategias que no son académicas. Lo que el autor invita es a que, ¿por qué no iniciamos investigaciones? Y yo pienso que esta sería una tarea de los espacios de formación docente, de las escuelas normales, de ver qué adecuaciones hay que hacer también en las disciplinas que se enseñan. Ya no lo voy a leer, pero es un poco el resumen que Casani hace de esta idea. Entonces, ya para cerrar, pienso que en este momento, si queremos renovar las escuelas normales y en este sentido fortalecer la formación de profesores, tendríamos que actualizar la formación pedagógica, ir más allá de lo que actualmente veo que se hace. O sea, hoy se piensa que una formación pedagógica es que el estudiante aprenda a hacer un portafolio, una evaluación auténtica, un proyecto, y me parece que eso es instrumentar la pedagogía. Me parece que tenemos que llegar a reflexionar sobre finalidades de la educación y desde finalidades de la educación pensar cómo reconstruimos tanto lo pedagógico como los saberes didácticos. Y por otra parte necesitamos investigar sobre el debate que cada disciplina está generando en su interior. Yo no soy experto en lectura. La verdad es que mi acercamiento con Casani ha sido muy casual y ha sido un poco como diciendo, es que también esta otra parte, los que trabajamos didáctica, no la estamos viendo y es necesario verla. Y en este sentido tendríamos que pensar un currículo abierto a temas de la realidad. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues lo que tenemos justamente en esta breve participación del doctor Ángel Díaz Barriga es un análisis propio que el doctor hace sobre la práctica docente. Si observamos, hay una conexión, sobre todo con los principios didácticos que estuvimos dialogando al principio de esta sesión. Maestra Nancy, no sé si usted tenga entonces alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos revisado esta última sesión. No, doctor, todo muy claro. El Todo tema del diseño curricular, pues es algo que manejamos cotidianamente también. Y pues sí, bastante entendible, gracias. Bueno, pues yo agradezco entonces mucho su participación en esta sesión.